Bueno, muchachos, vamos a comenzar acá entonces con el análisis de lo que fue este gran partidazo entre Suecia y Túnez. La verdad, uno de los mejores que hemos tenido en el Mundial hasta ahora, junto con el de Estados Unidos y Paraguay, y realmente algo que nos esperábamos. Si ustedes vieron cuando hicimos el análisis de este grupo, yo les dije que habían unos nombres muy interesantes ahí, que si se sabían cohesionar, podían tener un buen desempeño, y así lo vimos ayer. Realmente Suecia muy sólido desde el minuto 1, un gol de mucha factura de Isaac, un gol de Gyökeres. Tuvimos también una situación muy particular donde un jugador inmediatamente entra como sustitución, hace un gol unos segundos después, entonces el gol más rápido que iba hasta ahora de un jugador tras una sustitución. Y hoy se volvió a dar una situación similar en el partido de Bélgica, en el que Romelu Lukaku entra y hace un gol también inmediatamente. Así que dos situaciones muy particulares que se vivieron, pero que nos dejaron una anécdota más para este Suecia 5, Túnez 1. La verdad que fue un partidazo. Y desde ese momento empezaron a moverse las odds de Suecia porque realmente las estaban infravalorando. No sé ahorita cómo estará para sus próximos partidos contra Japón y contra Países Bajos, pero vale la pena que lo miremos porque Suecia dejó unas impresiones muy interesantes. Desde muy rápido se iría adelante en el marcador. Vamos a colocar acá las estadísticas para resaltar el tiempo de los goles. Entonces miren esto. Abre el marcador al minuto 30 con el golazo que les digo de Alexander Isaac. Este jugador, mejor dicho, sacó una gran técnica como lo ha hecho en el Liverpool, en el que desafortunadamente se perdió algunos juegos por su lesión, pero a Suecia llegó, digamos, en un buen momento y él mismo busca cómo abrir. Bueno, ya había abierto el marcador el jugador Yacine Ayari, que recordemos que tiene también, digamos, alguna ascendencia de Túnez por parte de sus padres, y su hermano estaba en ese mismo equipo de Túnez en ese momento en la banca. Entonces él, digamos, por respeto no celebra ese primer gol, pero tuvo la oportunidad en el 96 de cerrar el marcador, de hacer su doblete, y ese sí, digamos, lo celebró a rabiar. O sea que Yacine Ayari se llevó 2 goles de esta goleada 5-1 contra Túnez. El otro fue el que les mencionaba de Isaac en el minuto 30, Víctor Gyökeres en el minuto 59. Recuerden que esa era una de los picks que teníamos ahí en el canal, que Víctor Gyökeres anotaba y que Suecia ganaba. O sea que en este partido al fin cogimos los dos. Y la situación que les comentaba con Matías Svanberg en el minuto 84, que lo habían acabado de meter y apenas unos segundos después anota. Entonces el descuento vendría en el minuto 43 por Omar Rekik, lo cual, digamos, dejó en una muy mala posición a Túnez. Recordemos que hoy, al comenzar el día, se conoció que el director técnico de Túnez había sido despedido. O sea que ahí tenemos la primera víctima que deja esta goleada. La verdad es algo inédito, pues, que apenas después de llegar al Mundial en el primer partido lo despidan sin saber qué va a pasar de ahora en adelante. Pero parece que había habido algunas situaciones, algunos inconvenientes allá internamente. Entonces miren que el doblete de Ayari lo dejó con un puntaje de 8.9, bastante alto, pero tuvimos también unos puntajes muy buenos, sobre todo en el frente de ataque. Alexander Isaac 8.5, muy bueno. Víctor Gyökeres 8.3 y ya otros también como 8.0. Berhanson, estos que se acercan también con 7.8. Gudmundsson, este jugador del Leeds que lo hizo muy bien. Nygren, Karlström, y en general en la defensa Hien 8.0. Entonces miren que puntos muy altos en todo Suecia. Prácticamente no hay ninguno que baje de 7. El más bajito viene siendo 7.3 y es el arquero, digamos, por el gol que le hacen, en el que creo que no tiene tampoco mucha responsabilidad. Y ya por el lado de Túnez, pues sí, unos, digamos, puntajes muy bajos, unos jugadores, por ejemplo, como el arquero, que termina con un 4.5, muy abajo, y cuya figura con mejor puntuaje termina siendo este lateral izquierdo, Ben Hamida. Entonces saludamos ahora mismo a Álvaro, que llega. Cucaco haciéndome perder mi apuesta. ¿Cómo así? ¿Tenías a Egipto? ¿Qué?
Saludos a Álvaro. No, ese gol de Lukaku, parce, fue increíble. ¿Cómo es que lo mete en el estadio? Empieza de una a, a gritarle y en menos de que 10 segundos para que Lukaku lo hiciera. Impresionante, impresionante. Dañó más de una apuesta ahí Lukaku con esa. Es que Lukaku. Entonces muy particular, muchachos, el resultado de este 5-1. A mí la verdad me gustó mucho este partido. Creo que fue uno de los que mostró mejor nivel y sobre todo desempeños individuales de jugadores que llegan en un buen momento, ¿cierto? Como Gyökeres tras ganar con el Arsenal la Premier League, Isaac tras haberse recuperado y haber hecho unos buenos últimos partidos con el Liverpool, y Gudmundsson que sabemos que viene de jugar muy bien con el Leeds, y a ese se le suma el buen nivel que mostró Ayari el día de ayer. Entonces que sí, que ya le tenía la fe, no, y la verdad que Egipto lo hizo muy bien. Ya enseguida también voy a pasar a analizar esos resultados de hoy. Me estaba poniendo al día con los de ayer que me faltaban, pero ya enseguida vamos a pasar a analizar lo que fue ese 1-1 y realmente los 4 partidos del día de hoy que terminaron empatados. Entonces hoy fue la jornada de los empates. Miren que esas tendencias, cuando uno logra jugárselas por ellas, salen. Entonces hoy fue la jornada de los empates, muy sorpresivos porque comenzaba con el de España. Entonces ahí más de uno quedó con el parlay afectado. Sí, ahí me dice Álvaro que no alcancé a escuchar si lo mencionaste, pero echaron al director técnico de Túnez. Sí, lo habíamos acabado de mencionar, que quedamos atónitos. ¿Cómo es que viajan con un director técnico y por una goleada, digamos, en el primer partido, cambian todos sus planes y dejan ahí el equipo improvisando? Yo la verdad no estoy tan de acuerdo con esta decisión, pero pues según escuchar los comentaristas ahí de DirecTV Sports, como que habían también algunas situaciones internamente, algunos roces, algunas respuestas que no gustaron, y esto desencadenó en la salida del técnico. Pero sí, a mí sí me parece, digamos, que la actitud de Túnez no fue tan escandalosa. Yo creo que realmente fue más mérito de Suecia el resultado que de pronto displicencia de Túnez. Diferente, por ejemplo, lo que vimos con Sudáfrica en el partido de apertura contra México, que ahí sí se vio que ellos realmente estaban jugando de una forma displicente, la situación con las 2 tarjetas rojas. Eso a mí sí me parece un tema muy actitudinal, pero lo de Túnez sí me pasó que simplemente fueron sobrepasados futbolísticamente. Pero también comenten ustedes ahí en los comentarios qué piensan de esta situación. Álvaro nos dice que sí, que ya es la segunda vez que pasa, que ya lo habían hecho antes. Entonces miren esto, muchachos, el fútbol tiene también muchas situaciones que a veces nosotros no vemos, no sabemos. Las probabilidades, por ejemplo, de este mundial para España lo daban como favorito, y se sabía que había unos roces ahí internos en el camerino, y miren todo lo que se nota eso en el desempeño de un equipo, porque incluso el día de hoy se veía eso, ¿cierto? Se veía que se necesitaba un Lamine Yamal y no se entendía por qué no lo metían. Cuando lo metieron casi no jugaron por esa banda, cuando era el único que le estaba dando como ideas claras a ese equipo. Lo mismo pasó con el ingreso de Dani Olmo, que demoró demasiado, y ya finalmente a la final terminan haciendo el cambio por Ferran y no por Oyarzábal, que era el que de pronto tenía peor desempeño ahí. Tuvo varias jugadas y no las supo acomodar. Con esto vamos a cerrar, muchachos, este 5-1 de Suecia contra Túnez. Recuerden que estamos haciendo los streams ahí en Simón Sports en Kick, normalmente antes de que empiecen los primeros partidos del día, pero también están quedando en diferido los videos ahí en YouTube, youtube.com/Simón Sports Call. Ahí tenemos unos muy interesantes que hicimos esta semana, ustedes lo pueden ver. Hay unos muy educativos como las 10 claves que diferencian a un apostador recreacional de un profesional. Tenemos también un video que nos habían estado pidiendo, que era acerca de cómo trabajar en la industria de las apuestas deportivas incluso sin saber apostar. Entonces mencionamos algunas empresas de Medellín, de Bogotá, que están contratando constantemente, y pues cómo en general mejorar las
la estrategia que llevamos. Entonces, gracias por seguir acá lo que fue este 5-1 y vamos a continuar ahora a los siguientes análisis. Shimon Esports.